El aire, 360 grados, su programa de ahora de 4 a 5 de la tarde, cuando estaremos con ustedes junto a nuestro compañero Elías Ruiz Mactuc. Buenas tardes, Humberto Salazar. Te damos la bienvenida al programa porque ciertamente tú cogiste unas buenas vacaciones. Mira, quiero saludar a un amigo suyo. No? Dele para allá. Joe Delgado. ¡Ah, mi hermano Joe! Oye, ayer estaba yo pensando en él. Es verdad. Dios mío. El empresario Joe Delgado. ¿Y dónde estuviste ayer? Dueño, somos consuetudinarios. ¿De dónde? Para que lo sepa. Somos fumadores. ¿Tú fumas cigarro? Sí. Yo sabía. Ahí está en su casa, están Ariel Hernández, sí. José Luis Antigua, sí. José Delgado, que es el hijo de él, y además Bianchi. Doña Bianca. Dios mío, Joe, me has votado. También que cuando uno está en malas, bueno, la gente le da la espalda, ¿verdad? Pero eso no va a ser para siempre, Joe. Él es amigo suyo, Sí, muy amigo suyo. Él sabe que es jugando. Habla muy bien de usted. Reformista de toda la vida. Sí, oye, sí. compatriota de toda la vida, ya es Jarabacoa. No lo caliente así. No, pero es verdad. Mira, Elías, sí. Hoy es 10 de agosto, el mes más caluroso del año en esta parte del hemisferio. Perdón, se me olvidaba uno. ¿Quién? Billy, que es el yerno de Joe Delgado. Bueno, ahí tú ibas a tener problemas. Iba a tener problemas. Iba a tener problemas. Mira, hay un informe bastante interesante para los que dicen que tenemos calor en el día de hoy. Sí. Porque hoy es un día caluroso en la capital, ¿eh? Y mira, que vi una brisa fresca hoy en la tarde. Sí, ¿y por dónde? Pero realmente, sí, estás por ejemplo en la casa de Joe. Sí. Pero ciertamente, como tú dices, la Oficina Nacional de Meteorología durante todos estos meses, principalmente cuando inició el verano, ha dicho que las temperaturas alcanzan los 34 y 35 grados. Mira, Elías, la Oficina Nacional de el Estudio de la Atmósfera en los Estados Unidos, la NOAA, sí, publicó en el día de hoy su informe sobre el año 2016. Y oye lo siguiente. Primero, el año más caluroso de la historia de la humanidad. 3 años consecutivos vienen siendo calurosos. 2014, 2015, 2016 y en el 16 se rompieron todos los récords. Sí. Hay una mayor acumulación de concentración de CO2 en la atmósfera, es decir, estamos haciendo más daño todavía al planeta con los gases invernaderos. Tercero, las temperaturas en la capa superficial de la Tierra son las más altas de la historia. Cuarto, oye, este es importante para nosotros que somos un país, una isla, un país insular. Los niveles de los mares han subido 3.5 pulgadas desde el año 1993 hasta este momento. Cuarto, los periodos de lluvia son más intensos y hay una mayor cantidad de huracanes. Todo esto, nosotros que estamos destruyendo el planeta. Así es, mucha depredación de los bosques, además de lo que tú afirmabas sobre el CO2, que no es más que la industrialización en los países. Hay que decir, sin embargo, que en los 2 últimos días ha bajado la temperatura. ¿Y por qué ha bajado un poco? Bueno, hay una situación con unas tormentas que se están conformando, especialmente depresiones tropicales, en el Canal del Viento. Pero el polvo del Sahara... Ubica a los que no saben mucha geografía donde queda el Canal de los Vientos. Es el canal que separa Jamaica de la isla Hispaniola, de Haití. De la República Dominicana y Haití. Exacto, ahí en el triángulo entre Cuba, Haití, más cerca de Jamaica y Cuba. Exactamente. Entonces, desde allí, se conforman las tormentas tropicales, pero el polvo del Sahara evita que esas depresiones tropicales caigan en la República Dominicana. Y entonces hay como una pelea entre el calor y el frío, que es lo que ocurre regularmente en esta época del año. Por eso se conforman lo que se llaman los ciclones, los huracanes, las depresiones tropicales. En la República Dominicana... el primer huracán de la temporada, Franklin, ¿verdad? Sí, ya vamos por el 6. Pero el huracán ya, la nivel de sexta huracán por México. Tormenta tropical. Sí, México, en México no ofrece peligro para la República Dominicana.
Sin embargo, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene vigilada toda la zona. Por ejemplo, en el día de hoy, la ONAMET dice que aguaceros aislados hasta primeras horas de la noche es lo que se vaticina para el día de hoy. Sobre el país se observan precisamente incrementos nubosos aislados que dan lugar a esas precipitaciones. Pero las temperaturas, a pesar de que la ONAMET dice que han bajado, las mismas alcanzan los 33 grados Celsius. Y esos 33, usted los suma, don Humberto. A la humedad. A la humedad, exactamente. Sí. Y usted tiene que sumar 5%. Y por eso usted siente ese intenso calor. Eso se llama sensación térmica. Sensación térmica. Sí, señor. Así es. Mire, Elías, donde hay una tormenta, un huracán grado 5, es en la Iglesia Católica Dominicana. Sí, muy a preocupante. partir de las acusaciones que se hicieron, donde aparentemente hay una confesión del padre Elvin Taveras, a quien le fueron conocidas medidas de coerción en el día de hoy por la muerte de un niño en Santo Domingo Este. Es una situación muy engorrosa para la iglesia porque incluso los periódicos de la tarde pues titulan que el arzobispado de Santo Domingo designó un abogado para defender al padre Elvin Taveras, quien está suspendido. Yo soy de los que siempre creo que cada persona es, primero, responsable de sus actos ante la ley, y segundo, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en este caso se dice de que este sacerdote pues confesó su delito ante las autoridades y en base a esta confesión fue enviado por un año a la cárcel de Najayo. Esto es un cuestionamiento directo a todo lo que es la estructura eclesiástica en la República Dominicana, porque quiera sea o no, la Iglesia Católica sigue siendo un reinado, una monarquía manejada por varones. Si no, usted va a cualquier misa y verá a las monjitas como metidas en un rincón, mientras los hombres son los que dominan toda la estructura eclesiástica y también pone en cuestionamiento, y no sé si tú te vas a acordar de esto, Elías, en uno de los viajes del Papa Francisco, que incluso planteó que el celibato debía revisarse en algún momento, porque esta es una de las causas principales de todos estos escándalos que han sacudido a la Iglesia Universal, pero en este caso a la Iglesia Dominicana. Sí, hay que decir con relación a este tema, porque mucha gente va a criticar, en este caso, el arzobispado de Santo Domingo por haber designado un abogado. Se trata de Miguel Liria, que fue quien reveló ante los medios de comunicación que se estaba representando por parte del arzobispado, que fue contratado por parte del arzobispado. Una cosa es que ayer se pospuso la medida de coerción porque el padre no tenía abogados. Lo que está haciendo entonces el arzobispado de Santo Domingo es presentando un abogado para que sí se conozca la medida de coerción. En este caso, 1 año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, y el padre de la víctima, que lo escuché recientemente, decía que estaba conforme con la medida de coerción, que la familia se sentía conforme, pero lucía muy indignado por lo que era para él el sacerdote. Decía, no es un sacerdote, no es un padre, es un demonio. Lo definía así porque ciertamente había conculcado a su hijo de 16 años. Pero lo peor de todo esto, Salazar y amigos televidentes, es que este hombre tenía en su casa clerical a niños. Eran asiduos niños a esa iglesia y a esa casa. Y eso es preocupante porque podría haber mayores víctimas también de pederastía en este caso. Eso hay que seguir investigando. El Ministerio Público, a cargo de Olga Diná Llaverías, que ha presentado las pruebas fehacientes para someter a este señor, que debe entonces conocérseles ya juicio de fondo prontamente, porque ya las pruebas están ahí. Además, como usted decía al inicio, hay una confesión escrita ya en el interrogatorio que realizó el Ministerio Público junto con la Policía Nacional.
Es muy triste lo que está pasando en ese sentido. Pero el problema es un caso particular. Sí. Hay que recordar que la República Dominicana ha sido afectada por escándalos de este tipo por otros curas. Ahí está Joseph Weselowski y su carnal, que estaba por allá por la sierra, en San José de las Matas, que también confesaron que fueron dados a llevar niños a practicar actos sexuales con ellos. Sí. Y era el embajador del Vaticano en la República Dominicana. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, el nuncio apostólico. Este señor fue llevado al Vaticano y cuando se le iba a conocer juicio, pues murió de repente. No sé, eso es Italia. Murió de repente, Elías. Omertá. Exacto. Y hay otro tema que yo invito a los televidentes a que busquen un libro que se llama Una verdad incómoda. Es de un periodista mexicano donde habla de la historia de Marcial Maciel, uno de los sacerdotes más famosos de toda Latinoamérica, un sacerdote mexicano, un pilar de la iglesia latinoamericana que fundó una orden que se llama los Legionarios de Cristo y que estuvo incluso propuesto en un momento por el Papa Juan Pablo II para ser canonizado después de su muerte. Hablamos de ese tipo de sacerdote que investigaciones profundas que se hicieron en la Iglesia Católica determinaron que era un pederastra empedernido y que pues provocó actos sexuales a cientos y quizás miles de niños en México. Y lo mismo sucedió con la arquidiócesis de Boston. Entonces, es un tema que afecta a toda la estructura de la iglesia. La iglesia tiene que revisar, a juicio nuestro, el tema del celibato, porque ahí se está como anidando una cantidad de personas que tienen claras desviaciones sexuales. Son homosexuales, como no se casan y como tú mismo dices, tienen acceso a niños de una forma libre. Los monaguillos son niños, este muchacho era un monaguillo. Pues entonces tienen este tipo de conducta. Hay que recordar que incluso el Papa anterior a Francisco, el alemán, renunció por ese tipo de escándalos. No hay ninguna duda de que esto tiene que revisarse. La Iglesia Católica y ya el Papa Francisco se ha mostrado a favor de esa revisión, pero también hay que decir que la Iglesia Católica tiene sus razones por las cuales tiene esa característica y tiene que ver con lo económico, tiene que ver con asuntos de la Iglesia Católica, que usted sabe si un padre, un sacerdote se casa, pues tiene que dividir sus bienes y la Iglesia Católica es celosa con sus bienes. Pero no se dice la ley, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pues yo no entiendo. ¿Usted es católico, Elías? No. ¿Usted es musulmán? No, nada que ver. Porque ese Maktuk me huele a musulmán. Libanés. Pero ciertamente no profeso ningún tipo de religión. ¿Usted es ateo? Creo en un poder superior a mí menos mismo, mal. que tiene a cargo, pero no soy religioso. Estoy haciendo el papel de Don Freddy ahora. Así es que me ataca. El hecho es que la Iglesia Católica, la mayoría de los escándalos son por asuntos sexuales y también económicos. Porque recuerden ustedes que hubo un escándalo también con el Vaticano y tiene que ver con el manejo también de las finanzas en el Vaticano. Mire, hablando de dinero, Elías, pues en el día de hoy el programa de apoyo rural que maneja la Presidencia de la República está de fiesta. ¿Tú sabes cuánto le entregaron? 174 millones de pesos. Es un acto en el Palacio Nacional hoy a las 11 de la mañana, un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Danilo Medina, los cuales ya son parte de 630 millones que se han entregado para 70 asociaciones de pequeños empresarios y campesinos que se dedican a hacer producir la tierra. Y lo cierto es que lo que está haciendo este gobierno en el campo yo creo que es más que la revolución educativa. Bueno, eso tendremos que discutirlo. Exacto. Tendremos que discutirlo. Pero en el campo, mira. Ciertamente, las visitas sorpresas por parte del presidente Danilo Medina, esos son los resultados. Ahora bien, yo creo que el presidente Danilo Medina, en estas visitas sorpresas y en estas entregas a los productores agropecuarios,
en la inauguración que se llevó a cabo en el día de ayer, ha dado muestras de lo que se discutió recientemente en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y a qué me refiero yo? Yo me refiero al tema del Partido de la Liberación Dominicana. No hay ninguna duda de que el Partido de la Liberación Dominicana, con estas marchas verdes que se han escenificado en todo el territorio nacional, han obligado al Partido de la Liberación Dominicana a salir a defenderse. Y el propio presidente de la República, Danilo Medina, lo ha hecho. En la primera ocasión que comenzó a hablar y que todo el mundo se quedó anonadado, patidifuso y estupefacto, fue cuando el presidente le respondió precisamente a un sacerdote en una inauguración que le dijo al presidente que parece que no le estaban informando bien, que hay muchas cosas además de inauguración de escuelas, y el presidente se paró y pidió la palabra y habló por 30 minutos defendiendo a su gobierno. Ayer, precisamente en la inauguración de una obra, pues también habló 25 minutos más defendiendo a su gobierno. Pero usted tiene que ver que Leonel Fernández salió para la calle también y estaba en Villajuana y estaba en Sabana Perdida defendiendo al Partido de la Liberación Dominicana. Pero Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, salió a defender el Partido de la Liberación Dominicana y dijo lo siguiente: el PLD tiene que salir a defender los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Pero en el caso del presidente Medina no hay dudas de que durante 5 años, que va a cumplir la próxima semana es que apenas este gobierno cumple un año. 16 de agosto del 2016 y el 16 de agosto del 2017. Es decir, los que están desesperados que se sienten tranquilos porque falta mucho. Faltan todavía 3 años, sí. 2 años y 9 meses o 10 meses sí. Para la próxima consulta electoral. Los que participan de las marchas que se compren tenis, porque si usan zapatos de suela se le van a hacer hoyos debajo, falta mucho, apenas es un año. Pues no hay duda de que el presidente Medina, y lo dijo hoy Luis Reyes, el tesorero nacional, que fue a un programa de televisión, y habló de que en la visita sorpresa se han invertido alrededor de 70,000 millones de pesos en estos 5 años. Y ahora, cuando se reúnen los funcionarios del gobierno que tienen que ver con la producción, ya no se habla de aumentar la producción para nosotros es autosuficiente desde el punto de vista alimenticio. Eso es una máxima del presidente Balaguer. Balaguer decía, Elías, que un país que es autosuficiente o produce sus propios alimentos es un país independiente, no necesita más nadie, y es la realidad. Pues ahora no solamente alimentamos a los 11 millones de dominicanos, a los 6.7 millones de turistas que nos visitan y sigan sumando, más llevamos o enviamos nuestros frutos y productos agropecuarios a Haití, sino que estamos planteándonos también una política de exportación que fue planteada o hablada en la última reunión de ADOEXPO por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. O sea, estamos hablando ya de plantearnos expandir lo que es nuestras exportaciones para nosotros entonces tener una diversificación en el ingreso de divisas a lo que son las islas del Caribe y Centroamérica a través de los diversos tratados que tenemos. O sea, si en algo ha sido exitoso el gobierno del presidente Medina, no hay dudas que ha sido en su política de campo. No hay ninguna duda, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero también estoy de acuerdo con la Marcha Verde, porque de alguna manera hay que hacer... Te voy a traer una corbata verde. No, hay que hacer oposición. Y el gobierno necesita oposición y necesita que le digan cuáles son las cosas mal hechas. ¿Qué número de tenis La corrupción administrativa. ¿Qué número de tenis usted usa? Porque mire... Oye, sí, la Marcha Verde le falta mucho. No importa que falte tanto. La corrupción administrativa no le hace mal al gobierno, le hace mal a todos, a usted, a mí, al empresario. ¿Por qué? Porque somos los que tributamos. Y cuando usted tiene una administración pública transparente, pues simplemente usted paga sus tributos, sus impuestos los paga conforme. Eso no quiere decir que yo estoy diciendo que el gobierno es un gobierno corrupto, claro, nada por el estilo. No, eso no tiene nada que ver. O sea, yo lo que digo es que sí es importante que se le diga al gobierno
cuáles son las cosas malas que está haciendo. Ahora, déjeme decirle algo. No ha habido en la República Dominicana un gobierno más transparente que este. En los gobiernos del presidente Leonel Fernández, el Congreso del PLD, que asumió en el año 2006, pues discutió y se promulgaron una serie de leyes que han sido perfeccionadas durante el gobierno del presidente Danilo Medina y han sido implementadas por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ningún gobierno ha sido más transparente que este. Incluso en esa misma entrevista decía hoy Luis Reyes de que todas las cuentas dispersas, Elías, que existían en el gobierno, o existían en todos los gobiernos nuestros, pues ahora van a lo que se denomina cuenta única del Tesoro, que está manejando 260,000 millones de pesos al año, prácticamente medio presupuesto, porque todos los ingresos del gobierno van a un solo sitio. Hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, tú ibas a sacar un pasaporte. Para ponerte un ejemplo, y pasaporte tenía una autonomía en el manejo de ese dinero y tú lo pagabas. Nosotros somos los que tributamos, es la verdad. Y entonces pasaporte, en esa autonomía, como decía Fernando Álvarez Bogar una vez, decía, en política es la única actividad en la cual 100 pesos valen 50. Sí. Es decir, usted comienza con 100 y termina con 50 como llega a la mano del destinatario, pues era parte de la falta de controles. O sea, había una discrecionalidad en la que institución. no existe ya. Que ya no existe No, verdaderamente. ya no existe, ¿no? Eso, mire, La ley de eso yo contrataciones. no se lo discuto. Sí, la ley de contrataciones también ha sido implementada. Pero esa ley de contrataciones públicas fue dictada en los gobiernos del PLD. Y fíjate lo siguiente, cuando hablamos de sometimiento por sobornos, esa ley es del 2006. Sí. Esa ley es de ahora. Aquí no había leyes que castigaran el soborno. Esos 14 imputados son, Sí, 14. encartados. Esos 14, ¿cuál es la diferencia entre encartados e imputados? Porque Que yo no lo sé. todavía no están en jucio de fondo. Nunca le he Están preguntado a encartados. nadie. Están encartados en el Pero expediente. es que parece como que estuviera metido en un folder. Es así. Es así, Es así. como metido en un folder. En un expediente. Exacto, como en un folder. Bueno, esos 14 encartados están sometidos por una ley del 2006. Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que haces tú, reclamar aún mayor transparencia en el uso Por de los supuesto fondos que sí, públicos. porque mientras mayor transparencia haya en la administración pública, es mejor para nosotros, porque hay mayor recurso para la educación, mayores recursos para la salud, mayores recursos para la seguridad ciudadana, que es un problema que tenemos todavía en la República Dominicana, y todo eso, especialmente en los hospitales públicos, se vería con mucho mayor holgura esas instituciones públicas. Pero hablando de educación, Sí, cómo no. Dele para Salazar, allá, dele para allá. hay que decir que el tema de la educación... Aquí me dicen Humberto, ¿eh? y no te dicen Humbertico. Así me decía mi papá y mi mamá. El hecho es que en educación ha habido una controversia desde la semana pasada hasta esta fecha con relación a unos profesores o maestros que habían sido sacados de nómina. Se trataba de algunos 5,000 y tantos, se habla de algunos 5,000 a 6,000. ¿Qué pasa? El Ministerio de Educación hizo una auditoría y en esa auditoría salió a relucir que 3,000 y tantos, 3,900, casi 4,000, eran personas nombradas en educación que no eran profesores ni maestros. ¿Y qué eran? Empleados, y que estaban nombrados como maestros y profesores. O sea, que les tocaban todos los incentivos que se le han entregado. Todo lo que le tocaba al profesor y al maestro. Pero no eran maestros. Nunca habían agarrado un Ni borrador y una siquiera tiza. iban a trabajar. Entonces, en esa auditoría también salió a relucir que 4,000 y tantos sí eran maestros, y entonces el Ministerio de Educación, al hacer esta auditoría, se la entrega a la Asociación Dominicana de Profesores y se la entrega a los medios de comunicación. La Asociación Dominicana de Profesores había dicho que ella era la primera, me refiero al organismo, que apoyaría al Ministerio de Educación si esa persona era demostrable que cobraban sin trabajar. Pero ahora la ADP está exigiendo una auditoría nueva o participar dentro de la auditoría o qué sé yo. El Ministerio de Educación ha respondido a esto y ha dicho que va a continuar con esas auditorías. Y ahora le toca al personal administrativo.
que labora principalmente en el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que dice el ministro de Educación, Andrés Navarro? Que para mí es un excelente gerente en el ámbito de la educación y lo ha demostrado en otras instituciones también. Bueno, que de esos 3,000 y tantos profesores se ahorraron 117 millones de pesos mensuales. ¿Te estoy oyendo esa cifra? 117 millones de pesos mensuales. Lo que va a tomar para pagarle a los profesores de verdad y que va a servir para este año 2017-2018, el año lectivo, y nuevos maestros que van a sumarse a las tandas extendidas, que para mí eso sí es un logro. Mire, usted no es de Asua. No, soy de Usted aquí. conoce muchos asuanos. Conozco a Azuano, sí. Pues yo tengo antes de la pausa una noticia para los asuanos. Ajá. No se ría, por favor. Ajá. A los asuanos, a mi amigo Flérido Méndez, cirujano plástico, mi compañero de trabajo por muchos años, que fue el que me enseñó esto, porque yo a Asua paso por ahí. En Marruecos, 15 niños y adolescentes marroquíes fueron diagnosticados con rabia por tener sexo con una burra. Ay, Dios mío. Vámonos a la pausa, corre. Bueno, mira, quiero hacer, antes de hablar sobre los temas internacionales, un acuse de recibo, precisamente, de este informe. Es un informe económico interesantísimo que hace el economista Arredondo y que esta comisión, precisamente en el ámbito económico nacional, rinde precisamente los datos, el informe de gestión del año 2013 hasta el año 2017, o sea, hasta la fecha. Pero también tiene un informe más, vamos a decir, más llano. Pues es un libro de muñequitos. Un cómic. Muy didáctico. Exactamente, Sí. eso es. Para las personas que no conocen de algunos términos económicos y que aquí entonces se le expresa de manera muy llana. María Iguancho. Ese es el nombre muy común en la República Dominicana. ¿De qué institución es esta? Comisión de Esta Defensa es Comisión Comercial. de Defensa Comercial, de la cual forma parte el economista Arredondo. Ahí también está Iván Gatón, que es en el ámbito internacional. Que invitamos al economista que venga aquí un día de estos a explicarnos el Sí, contenido ¿de todo qué se esto. trata eso? En las internacionales, pues, el presidente Donald Trump en el día de hoy, parecen dos locos peleando, echó más fuego todavía a lo que fueron sus declaraciones del día de ayer. El día de ahí pareciera, si tú eres, tú me dijiste que no eres religioso, a los religiosos que se vayan a ir confesando sus pecados, por si acaso. ¿Y tú no eres religioso? Para nada. Porque parece que ¿Tú eres ateo? no tampoco, nos acercamos a la Tercera Guerra Mundial. Kim Jong-un, que es el que domina o maneja Corea del Norte, pues fue advertido por parte de Trump que iba a recibir un bautismo de furia y fuego. Dios mío. Ayer. Entonces, ellos respondieron en la noche de ayer diciendo que tenían preparados, escucha bien, unos misiles contra la base naval de Guam, que es una isla cercana a Japón, que es territorio de los Estados Unidos. Hay dos bases militares y una importantísima de submarino. Es la presencia militar más importante de toda Asia, que está ahí cerca de la península de Corea. ¿Y tú sabes lo que dijo Donald Trump? Que parece que lo de ayer no se entendió y no fue suficientemente fuerte. Sí, la lo verdad, de furia y fuego. a mí no me gusta, a mí no me gusta esa discusión entre estos dos. Yo digo que Donald Trump dice que es loco, pero no es loco nada. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Pero a mí no me gusta esa discusión, pero también voy a decir lo que dice nuestro más asiduo televidente y fiel, leal a este programa, ¿Cuál es? Luis García. Ah, sí. Claro que que dice sí. que mientras usted no vea que Estados Unidos despida o le diga a sus norteamericanos que se vayan de esa zona que usted dice que es especialmente base norteamericana,
hasta que usted no de vea Guam. eso, hasta que usted no vea eso, Sí. no hay ningún peligro todavía. Pero a mí no me gusta esa discusión. Sabes que en Guam viven alrededor de 230,000 personas, una gran parte son familiares de militares. Esta isla fue de las primeras islas que ocupó Japón en la Segunda Guerra Mundial, después fue recuperada por los Estados Unidos y allí lo que hay es una verdadera fortaleza militar. En cuanto al tema chino, pues hay tres posiciones diferentes con los políticos o los decisores en los Estados Unidos, en el tema coreano, cómo abordar este tema. El primero es obligar a la renuncia de Kim Jong-un de algún modo, estimular a que sea derrocado. La segunda es dejar a China, que ha sido el protector principal de Corea del Norte, que se ocupe de ese tema. Y en tercer lugar, una acción militar, la cual para nada es recomendable. Esas son las tres situaciones principales que se están debatiendo en Washington, porque yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. O sea, no es cierto que las palabras de Donald Trump van a causar ningún efecto. Estados Unidos es un país que se maneja a través de corporaciones, Sí. y no es verdad que van a poner en peligro la paz mundial y su alianza con China por declaraciones de este tipo del señor Trump, que está de vacaciones. Estrambóticas por demás. Totalmente. Sí, Estados Unidos, como usted dice, como corporación, está pidiendo medidas mucho más fuertes contra Venezuela. Especialmente, recuerden ustedes que hubo sanciones económicas en contra de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro por el llamado a la constituyente, que de hecho no se ha podido concretizar porque, primero, Nicolás Maduro no tiene aparentemente la fuerza interna para poder hacerlo. Y segundo, las presiones internacionales. No es Estados Unidos, también Europa. Algunos países latinoamericanos, cancilleres, se han reunido para rechazar esta constituyente que ha impuesto Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. No él quizás no sea él el que quede como presidente de Venezuela. Él lo que quiere es garantizar que luego de su mandato no pueda ser sometido a la justicia como se pretende hacer con Nicolás Maduro por la situación en el ámbito de la corrupción administrativa que se ha manejado en Venezuela. Y que nosotros del credo solamente sabemos la mitad, porque hay muchas cosas que no se saben y que no salen a la luz pública, porque eso lo tiene como secreto de Estado precisamente Venezuela. Bueno, en el día de ayer los Estados Unidos anunciaron sanciones contra 8 funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al hermano de Hugo Chávez, el señor Adán Chávez, quien es uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo cierto es que la Asamblea Constituyente de más de 500 miembros se está sesionando. La presidenta es Delcy Rodríguez. Se está convocando a una elección a nivel de gobernadores en Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática ha tomado la vía, primero, de mantener abierta lo que es la legislatura con la Asamblea Nacional, donde son mayoría. En segundo lugar, anunciaron en el día de hoy que participarán en las elecciones convocadas a nivel de gobernadores, a pesar de que muchos de sus dirigentes están siendo sacados de la lista por el Consejo Nacional Electoral, pero también a Dios rogando y con el mazo dando. Para el próximo sábado, pues está convocada una gran manifestación nacional para tomar Venezuela de nuevo a las calles, la Mesa de la Unidad Democrática. Esto es como el cuento de nunca acabar. Sí, no, Esa es la realidad. No se ve una luz al final del túnel del caso de Venezuela. La verdad que todo esto trae como consecuencias que la mayoría de los venezolanos quieran salir. Hay un éxodo de venezolanos, no solamente en la República Dominicana, sino también a Colombia y a otros países donde buscan subsidio económico, porque el problema no solamente es político y social, sino también económico, porque hay una crisis económica en Venezuela. No se puede subsistir con esta situación. Y ya ve usted aquí en la República Dominicana una gran cantidad de venezolanos, nosotros los dominicanos, siempre solidarios
con los extranjeros, pues ellos son acogidos aquí en la República Dominicana y hay muchos empleados ya en las empresas venezolanos y hay empresarios dominicanos radicados en la República Dominicana, lo que quiere decir que no tienen interés de volver a Venezuela. Hay una situación compleja que creo que el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, tocó el punto en el día de ayer. Habló de que los venezolanos entran a la República Dominicana sin visa. Y si entran sin visa, una gran parte de los que están aquí, entonces entraron como turistas, con tarjeta de turistas, y no tienen derecho a trabajar en la República Dominicana, ¿eh? Vamos a estar claros en eso. Sí. Serían trabajadores ilegales exactamente igual que los haitianos o los de cualquier nacionalidad que no tienen una visa de trabajo o una residencia en la República Dominicana. Sí, es así. Esto es un tema que hay que tratar, aunque fíjate que la mayor parte de los que se quejan, como don Freddy Sandoval, de la migración haitiana, para nada. No, pero hablan de los blanquitos venezolanos. hay que decir... Solamente son los prietos haitianos el problema para don Freddy. Los blanquitos venezolanos Déjame no son defender a don Freddy. Don Freddy ha dicho... Ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Don Freddy ha dicho que ciertamente la migración también venezolana es un problema, pero recuerda, la semana pasada hubo una conferencia de prensa de los venezolanos que están radicados en la República Dominicana y dice que 19,000 de ellos requieren precisamente de esa tarjeta de la cultura. Elías, mañana vamos a hablar de cirugía bariátrica aquí en 360 grados. Interesante quieren tema. rebajar, ya lo saben. Interesante. Tenemos video y todo con un médico especialista en el tema. Nos vemos el lunes, ustedes si nos Si Dios quiere.